Hola con todos, hoy les voy a hablar sobre la pedagogía. La pedagogía es la ciencia encargada del estudio de técnicas que se pueden aplicar en la enseñanza y en la educación, especialmente en la de infantiles. Pedagogía tiene su propio término griego, paidagogas, que significa paidos, niños, y gogía, conducir o llevar. Esto quiere decir que es conducir a un niño. También hace referencia a cómo antes los esclavos llevaban a las escuelas a los niños. Es importante recalcar también que la pedagogía se nutre de distintas ciencias y disciplinas, como es la filosofía, la antropología, la psicología, la medicina y la sociología. Dentro de la pedagogía encontramos también los pensamientos pedagógicos orientales, los griegos, los medievales, el romano y el renacentista. El pensamiento pedagógico oriental. Este pensamiento pedagógico surge con la reflexión sobre la práctica de la educación como necesidad de clasificarla y organizarla en funciones de determinados fines y objetivos. En el Oriente se dio la práctica de valores, de la tradición, de la no violencia, de la meditación. También se dio o se unió la religión, destacándose así el taoísmo, el budismo, el hinduismo y el judaísmo. ¿Qué nos quiere decir el taoísmo? El taoísmo está basado en la existencia de tres fuerzas: una fuerza activa denominada yang, una fuerza pasiva denominada yin y una tercera fuerza que sostiene a las otras dos denominada Tao. El budismo es una religión no teísta, pero también representa una filosofía, un método de entretenimiento espiritual y un sistema psicológico. El hinduismo es un sistema religioso politeísta originario de la India, que se articula a partir de dos elementos fundamentales, como es la creencia en Brahma como Dios supremo y la reencarnación. El judaísmo. Esta es una palabra griego que proviene del iudaísmo, que significa Judá. Es una de las primeras religiones monoteístas de la historia en la humanidad y una de las grandes religiones abrámicas junto al cristianismo. Pensamiento pedagógico griego. En la antigua Grecia, grandes pensadores influyeron en la oposición de la educación. El objetivo griego era preparar a los jóvenes intelectualmente para asumir roles en el Estado y en la sociedad. Dentro de la pedagogía griega encontramos a la educación, que se divide en grandes épocas, como la época homérica. Caracteriza sus rasgos pastoriles y agrarios, una sociedad compleja y dividida en clases sociales, donde que un esclavo recibía educación manual, mientras los extranjeros realizaban técnicas sobre la economía en el comercio. La época clásica. Se entiende que dentro de esta época el hombre educado puede llegar a entrar en contacto con los conceptos puros, ideas e incluso saber llegar a pensar lógicamente. Encontramos también aportaciones de Sócrates sobre la pedagogía, que es como por ejemplo el método o los grandes métodos de la ironía y la mayéutica. Pensamiento pedagógico romano. En esta etapa, la educación romana se caracteriza por adoptar la educación helenística al espíritu romano y a los medios de expresión latinos. La educación, esta se transmitía en el hogar por los padres. Ellos eran los que se encargaban de
educar de la formación moralmente a los hijos. Ellos los educaban mediante los oficios domésticos, la crianza de animales, entre los cultivos de la tierra, los labores en el hogar, entre otros. El pensamiento pedagógico medieval. En la iglesia cristiana en la antigüedad empezaron a surgir grandes personajes. Uno de ellos, y de mucha importancia, fue Cristo, quien él tuvo una pedagogía concreta y tenía la virtud de cómo enseñar al pueblo para que ellos le sigan a él. Y eran pueblos muy humildes, pequeños y humildes. Él se volvió popular y muy exitoso con el pasar del tiempo, utilizando su pedagogía, sus técnicas concretas de virtud. El pensamiento pedagógico renacentista se encuentra o se caracteriza por su revalorización de la cultura greco-romana. Esta tiene una nueva mentalidad que influye en la educación, que la hizo más práctica, incluyendo a la cultura del cuerpo y buscando sustituir procesos mecánicos por unos métodos más agradables e incluso más entendibles.